Buen día, niños, ¿cómo amanecieron? Bueno, les voy a enviar un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus papitos y de toda la familia que se encuentra ahí reunida con ustedes. Vamos a iniciar nuestras actividades encomendándonos a Papito Dios para darle gracias por todas las bendiciones que Él derrama sobre nuestros hogares y sobre toda la familia Macarenco. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cada uno allá desde su casita va a inclinar su cabecita y va a hacer una oración para Papito Dios. ¿Listo? Amén. Gracias, niños, por acompañarme en esta oración para Papito Dios. Ahora vamos a prestar muchísima atención a cada una de las actividades que vamos a trabajar en la clase del día de hoy. ¿Listo, mis amores? Vamos a estar muy atentos. Bueno, niños, iniciemos nuestras actividades en el día de hoy con el tema de la clase, la Constitución en Colombia. Su objetivo es reconocer la estructura de la Constitución Política de 1991. Van a colocar la fecha, hoy es miércoles 21 de octubre del 2020, y luego colocan como título la Constitución en Colombia. Bueno, en el mundo existen diferentes tipos de constituciones. Algunas de estas pueden modificarse con facilidad, mientras que otras exigen de diferentes procedimientos muy complejos para introducirles cambios. Unas están escritas, mientras otras son el resultado de las tradiciones y de las acciones implementadas a lo largo de mucho tiempo. En el caso de nuestra Colombia, la Constitución Política está escrita y para que haya una modificación se requiere de difíciles procedimientos. Vamos ahora a colocar como título la estructura de la Constitución. ¿Listo? Bueno, la normatividad consignada en la Constitución Política obedece a una estructura que se encuentra organizada en títulos, los cuales se dividen en capítulos y a su vez estos están conformados por artículos. Si ustedes observan la página 119 de su libro, van a dar cuenta que encuentran esos títulos, luego están los capítulos o temas y por último los artículos. ¿Listo? La Constitución contiene dos tipos de normas que responden a ese objetivo concreto. Vamos a mencionarlos. Uno de ellos que establece los principios que inspiran la organización del Estado y el mismo en el ejercicio del poder. Y el segundo que regula el funcionamiento del poder político de esta Constitución. Van a colocar ahora como subtítulo contenido de la Constitución Política. Entonces vamos a prestar atención a cómo está organizado políticamente, ¿cierto? Este contenido. Entonces, la Constitución Política de Colombia consta de un preámbulo de 13 títulos y 380 artículos. Y sus principios se sintetizan de la siguiente manera. Uno que es el preámbulo, que corresponde a la instrucción y presentación de la misma Constitución, en el que se expone la intención y los principios sobre los cuales se formulan cada uno de sus contenidos. Y la parte dogmática, que contempla los artículos del 1 al 112, y en ellas se incluyen los derechos y las libertades de la población. En la parte orgánica, que abarca el artículo del 113 al 380, allí se consignan todo lo relacionado con la organización del Estado, el sistema de gobierno, el régimen político, la división del territorio, la distribución y funciones de las ramas del poder público y los mecanismos y requisitos para reformar la Constitución. Recuerden que en nuestra Constitución encontramos leyes, derechos y deberes y normas. Para entender más acerca sobre la estructura de nuestra Constitución, vamos a estar atentos a la siguiente presentación.
Bueno, la Constitución Política de 1991. Vamos a dar un dato curioso. En el año de 1990 se adelantó un proceso electoral para conformar una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de redactar la Constitución del año de 1991. Este proceso tuvo una característica particular que estuvo determinada por la coyuntura política del momento. El gobierno adelantaba un proceso de paz con diversos grupos armados ilegales. Por esta razón, fue el primer escenario de representación política de Alianza Democrática del M-19 después de su participación y desarticulación como grupo guerrillero del momento. Bueno, como ya lo explicamos, todos los países del mundo tienen su propia constitución política, la cual es su manual de convivencia o reglamento que debe ser cumplido por todos los ciudadanos. Bueno, como ya lo mencioné, en la Constitución podemos encontrar no solamente los derechos y los deberes, sino también esas leyes y esas normas que rigen a todos los ciudadanos de un país. Encontramos que nuestra Constitución, encontramos la Constitución antigua del año de 1886 y nuestra Constitución actual del año de 1991. Nuestra Constitución colombiana actual fue elaborada en el año de 1991 por un grupo de personas seleccionadas por los colombianos mediante selección popular. Está pensada para hacer valer los derechos y los deberes de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Bueno, respetar la Constitución es un deber de todos los colombianos. Esto garantiza una convivencia armónica entre todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Algunos de los derechos que contemplan en nuestra Constitución son el derecho a la vida, derecho a la educación, a la salud y también a un trabajo, ¿cierto? Entre otros. También podemos encontrar los deberes, ¿cierto? Que si no se acatan, implican un delito. Entonces debemos estar ahí atentos a esos deberes que establecidos en nuestra Constitución. Vamos a observar entonces en nuestra página 119 cómo está organizado, ¿cierto? Como ya lo mencionamos, está organizado en títulos, en los capítulos o temas y en los artículos. Podemos encontrar 13, ¿cierto? 13 títulos y 380, en la parte de abajo lo mencionan, 380 artículos, ¿cierto? Entonces acá está toda la organización de cómo está organizada la Constitución política. Ustedes ahí pueden observarlos. Ahora vamos a volver a nuestra guía de trabajo. ¿Listo? Bueno, niños, ahora vamos a continuar con la actividad de refuerzo del día de hoy. Entonces, en el primer punto, trabaja las actividades propuestas en la página 118 de tu libro, los puntos 1 y 2, los cuales debes trabajar en tu cuaderno de sociales. Segunda actividad, investiga y escribe 5 derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Para ello debes guiarte con la siguiente tabla que la profe te presenta. Entonces vas a buscar el título. Entonces el título 2 de los derechos, las garantías y los deberes en el capítulo 1 de los derechos fundamentales. Entonces vas a observar los artículos del 11 al 41 y de ellos vas a elegir solamente 5. Los vas a escribir en tu cuaderno de sociales. ¿Listo? Nota, para esta clase de hoy los niños deben enviar la evidencia de su trabajo a la plataforma que estará habilitada hasta el día 28 de octubre. Por otro lado, copiar en su cuaderno de sociales el tema de la clase con buena letra y ortografía. Bueno, amiguitos, entonces vamos a seleccionar en nuestra guía de trabajo, ¿cierto? Lo que ustedes van a consignar en el cuaderno. Entonces la Constitución, cómo está organizada su estructura, también cuáles son los contenidos de la Constitución política y hacemos el esquemita presentado
No olviden trabajar la actividad de refuerzo en su cuaderno de sociales. Para finalizar, quédate en casa, te invitamos a lavar tus manos constantemente. Les envío un abrazo gigante, mis amores, que tengan un excelente día.